Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Llegamos a la tercera semana de este curso de biología para décimo, así que les invito a sentarse y tomar notas de los contenidos de este nuevo tema. La semana anterior estuvimos hablando un poco de las adaptaciones, los ecosistemas. Esta semana, el tema 7 corresponde a la biodiversidad o diversidad biológica, que usted lo encuentra en la página 52 de su antología. ¿Por qué un ser vivo está relacionado con otros que se le parecen? Pues vamos a ver todo lo que conlleva el tema de la biodiversidad. Preste atención al siguiente video. Para este tema es importante que abarquemos algunos conceptos. El primero es el concepto de especie. Reconocemos el concepto de especie desde semanas atrás. Sabemos que es un conjunto de individuos que tienen relaciones o interacciones genéticas parecidas que pueden además producir descendencia. La especia, pues lo utilizamos en la cocina, así que es algo conocido para nosotros. Se trata más bien de los condimentos y esos aromatizantes de origen vegetal que utilizamos para preservar o para dar alimento a las comidas. El concepto de biodiversidad, que es el que nos atañe en este tema número 7 del contenido, pues se refiere a bio, que es vida, y diversidad, que es variedad. Entonces, la biodiversidad se refiere a toda la variedad de la vida. En eso encuentran diversidad de especies, de genes y de ecosistemas, como lo veremos más adelante. La biosfera es toda la zona de aire, tierra y agua de la superficie terrestre, que está ocupada por todos nosotros, todos los seres vivos. El hábitat, por su parte, es aquel espacio donde vivimos. Ese es el espacio con características que ocupan todas las especies de un ecosistema determinado. En el caso del nicho ecológico, corresponde a todos los factores bióticos y abióticos que una especie necesita para poder vivir y cumplir funciones dentro del ecosistema. Llámese al nicho a todas las características que presenta el organismo, de que se alimenta, dónde vive, el hábitat, la luz, el agua, todas esas condiciones. El ecosistema consiste en el conjunto de comunidades junto con el ambiente. Entonces ahí podemos encontrar un bosque donde encontramos, además de las plantas, los árboles, especies de animales también. La ecología la habíamos visto también en la primera semana dentro de las ramas de la biología y corresponde al estudio de todo lo que tiene que ver la naturaleza como un conjunto de condiciones físicas y la interacción que hay de los seres vivos ahí. La comunidad biológica, también recordando un poco los temas anteriores, sabíamos que
la población es el conjunto de especies o el conjunto de individuos de una misma especie, mientras que la comunidad sería un conjunto de poblaciones. Podemos también hablar o mencionar el ejemplo de un jardín donde encontramos varias especies de plantas, podemos encontrar insectos también, eso sería una comunidad biológica. Y finalmente, el ecológico de población, que corresponde al conjunto de individuos con interacciones genéticas, evolutivas y ecológicas en un espacio y tiempo determinado. Un concepto muy parecido al de población. Hemos conversado desde el inicio sobre la biodiversidad, conociendo que la biodiversidad también se le conoce como diversidad biológica o diversidad de seres vivos. Dentro de este aspecto podemos encontrar algunos biólogos también nos han presentado diferentes niveles de la biodiversidad. Por ejemplo, la diversidad genética. Sabemos o recordamos que la genética estudia todo lo que tiene que ver con la herencia y los genes. Pues asimismo existe una diversidad o una variabilidad de alelos genéticos que hacen que todas las personas y los seres vivos pues seamos muy diferentes. Por otra parte está la diversidad de especies, donde también encontramos una variedad y abundancia de diferentes especies de animales, de plantas, de insectos. Y finalmente la diversidad de ecosistemas, entendiéndolo como la variedad tanto de comunidades en sus factores abióticos. Recordemos que los factores abióticos son los que no tienen vida. Entonces encontramos diversidad de ecosistemas. El ecosistema marino, el ecosistema terrestre, hablamos de un desierto, hablamos de un polo. Entonces todos esos ecosistemas pues hacen que haya o exista esta diversidad. Establecer la importancia de la biodiversidad después de todo lo que hemos analizado hasta el momento es un poco difícil. Sin embargo, pueden encontrar ustedes ahí en el apartado 7.2 de la página 54 de la antología que hay dos aspectos o que podemos resumir en dos aspectos la importancia de la biodiversidad. La primera es que tiene un valor incalculable e irreemplazable. No podemos dotar de un valor económico a la biodiversidad. Muchas personas o incluso la misma sociedad tiende a dotar de un valor a la naturaleza, a las especies. Sin embargo, este valor es un poco subjetivo. Algunas personas podrían tener más valor para una planta que otras. En la industria, por ejemplo, el valor de una planta o de un animal depende de su producto. Es por eso que no es el mismo costo una orquídea a comprar una matita de chinas, por ejemplo. Entonces, el valor es incalculable e irreemplazable. Podríamos decir que no vale nada porque es una planta de esas que decimos mala hierba. Sin embargo, para otro uso podría ser muy importante. Es por eso que es incalculable e irreemplazable el valor de la biodiversidad. El otro factor que se menciona es que garantiza el funcionamiento del sistema de los seres vivos. Ya hablamos que no solamente es importante el ser humano como tal, como parte, digamos, de los seres vivos que hay en la Tierra. También podemos hablar de que las plantas tienen su aporte. ¿Por qué? Gracias a las plantas que realizan la fotosíntesis obtenemos el oxígeno, por ejemplo. Hay algunos insectos o algunas especies de animales que sirven como controladores de plagas. Entonces, tal vez nosotros podríamos pensar que algún animal nos hace algún perjuicio o nos está afectando de alguna forma, pero no sabemos cuál es su función dentro del ecosistema. Por eso la biodiversidad pues garantiza el funcionamiento de todo un sistema que estamos interconectados. Otro apartado que se nos presenta es sobre los usos prácticos de la biodiversidad.
Y por eso encontramos dos servicios que nos da la biodiversidad. Les decía anteriormente que la sociedad y la industria tiende a otorgar algún valor de acuerdo a la producción de ese recurso, ¿verdad? De ese ser vivo que puede ser una planta o un animal. Dentro de los servicios, pues tenemos dos subdivisiones. Tenemos las sustancias que se usan directamente y ahí ustedes tienen 6 ejemplos que tal vez algún momento han ustedes utilizado. Me voy a referir básicamente a dos, por ejemplo, el alimento para plantas y animales. Podemos hablar de los abonos orgánicos, que tal vez que alguno de ustedes los utiliza. Las plantas medicinales, pues tal vez ustedes también en algún momento han debido recurrir a las plantas medicinales para tratar algún dolor, algún padecimiento. Tal vez las personas hace muchos años utilizaban muchos remedios de plantas medicinales antes de acudir a un médico o a una farmacia. Podemos hablar de los más tradicionales como la manzanilla, la hierbabuena y tal vez ustedes conocen otros. Por otra parte están los servicios indirectos. ¿Por qué se les llama indirectos? Porque posiblemente no se utilizan de la forma natural, sino que ellos están ahí y a la vez están ocasionando algún servicio. Entonces me voy a referir al punto D, que habla sobre el control de plagas. Entonces les decía yo también en la diapositiva anterior que podemos tener algún organismo, algún insecto que para nosotros en ese momento nos está generando alguna molestia, pero que no nos damos cuenta que ellos están controlando alguna otra plaga que nos puede producir un mayor daño. También hablamos de la regulación del clima. La regulación del clima, muchas plantas o muchos animales nos ayudan. Podríamos hablar, por ejemplo, de un humedal. Un humedal ayuda, por ejemplo, cuando hay alguna inundación, ayuda a regular ese tipo de cosas. Entonces, hay algunas especies, algunos seres vivos que colaboran de esta manera dentro del mismo sistema natural de los seres vivos. Existen factores que afectan la diversidad biológica. En su antología, en la página 55, encontrará un cuadro, el cuadro número 4, que se refiere a estos factores que afectan la diversidad biológica. El cambio climático, por ejemplo, ha hecho que muchas especies deban de migrar, deban de abandonar, deban de incluso adaptarse, ahora que acabamos de ver el tema de adaptación. Algunos han tenido que recurrir a hacer cambios en su vida para poder sobrevivir a estos cambios. La persecución directa de las especies y sobreexplotación también es un factor que afecta a la biodiversidad, precisamente porque aquí no es de manera natural que las especies buscan hacer cambios, sino que de manera abrupta, inclusive podríamos hablar de manera violenta, los obligan a destruir sus hábitats. Y aquí pasamos al siguiente punto. La destrucción y fragmentación de hábitats es otro factor que afecta a la diversidad biológica y no tenemos que ir como muy lejos para ver un ejemplo. Su hogar, su casa, donde está construido, donde estamos en este momento, está sobre un lugar donde posiblemente en algún momento fue el hábitat de muchas especies, tanto de vegetales como de animales. Están también las especies invasoras, esas son las especies foráneas que se traen a otros lugares de donde no son nativas y pueden provocar algún problema. En la antología ustedes encuentran que ellas se naturalizan en nuevas áreas y entonces lo que hacen es ocasionar una competencia con las especies que ya vivían ahí. La agricultura invasiva es otro de los factores que afectan la diversidad biológica. Muchas veces, debido a la economía del país, del lugar donde se desarrolla, no se le da el espacio al terreno para que se pueda recuperar de un cultivo, por ejemplo. Y eso lo que causa, pues, es que haya la muerte, digamos, de algunas especies, pérdida de nutrientes en los suelos también. Entonces, pues, este y otros pueden ser factores que afectan la biodiversidad. Este apartado pues no es tan complicado
Y creo que con solo ustedes ver esa imagen que les coloqué, fácilmente pueden deducir que existen estrategias para que nosotros podamos disminuir esas acciones que hacen que dañemos a la biodiversidad. Y ustedes tienen una lista en la página 55 y 56 que creo conocida por todos. Reciclar, reutilizar, cuidar el agua, no contaminar, ahorrar electricidad, comprar productos reutilizables y reciclables, perdón, reforestar, reducir emisiones de carbono, participar en actividades de voluntariado, que obviamente en estos momentos no se puede, sin embargo, desde nuestro hogar podemos hacer el cambio. No dejar basura donde visitamos, por ejemplo, cuando vamos de paseo. Esas son unas de las muchas estrategias que yo sé que ustedes conocerán otras que sirven para disminuir las acciones humanas que dañan la biodiversidad. Y bueno, hemos llegado al final de esta pequeña clase correspondiente al tema número 7. Les dejo pues las asignaciones que quedan pendientes para esta próxima semana. Realice la lectura y ejercicios que se presentan en la antología en la página 57 y hasta la 63, los cuales corresponden al tema que acabamos de estudiar sobre la biodiversidad y también algunos como introducción al tema número 8 que vamos a estudiar la próxima semana sobre el hábitat y nicho ecológico. Recuerde que está pendiente la actividad de esta semana en la plataforma, que es completar el cuestionario que usted encuentra en las actividades de la semana. No olvide dejar sus preguntas en el foro de dudas, donde les estaré con mucho gusto abarcando cualquier inquietud que tengan. Y finalmente, se recomienda que realice la lectura del tema siguiente, que es el tema número 8, que se encuentra de las páginas 64 a las 69 para la próxima semana. Espero que cada uno de ustedes esté muy bien en sus hogares y quedo a la orden para cualquier consulta, comentario dentro de la plataforma. Bendiciones.